pasa con esta enfermedad que cada vez se agudiza más? Bueno, la enfermedad de Alzheimer tiene dos grandes factores de riesgo y uno de ellos es la edad, por lo cual la gente vive más y entonces al vivir más la gente tiene más enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que es muy común en este momento y que se conoce muy en forma popular porque prácticamente no hay serie de televisión o película que no toque el tema y chiste en el cual no esté inmerso en la situación. La realidad es que el Alzheimer no es un problema de la vejez, sino es un problema de una enfermedad que puede ocasionarse fundamentalmente a partir de los 60 años, que tiene una alta estadística, una alta prevalencia, decimos nosotros en nuestro idioma médico, sí, que es que hay mucha gente con esta enfermedad. En la Argentina hay 500.000 personas, pero impacta a 3 o 4 personas más, porque es una enfermedad que toca a toda la familia. Las personas que han tenido un familiar o tienen actualmente un familiar con Alzheimer saben claramente esta dificultad. Y entonces, bueno, realmente la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que altera la memoria y despersonaliza a la persona que lo padece, pero genera un estrés crónico en el resto de la familia, entonces genera un gran impacto. ¿Y hay síntomas para poder detectar esta enfermedad por parte de los que la tienen? La principal problema es tener problemas de memoria recientes, esa es la instancia fundamental, pero además saber si en la historia de la persona hubo historia en la familia, hubo pacientes con problemas de memoria, lo que antes se llamaba demencia senil o demencias ateroscleróticas. Bueno, hoy se sabe que la mayoría de esas problemáticas es enfermedad de Alzheimer. Nosotros actualmente estamos trabajando en el CONICET fuertemente con esto y hay mediciones genéticas para poder evaluar, ¿no? Doctor, ¿es hereditario entonces? Hay una carga genética hereditaria de importancia, hay dos grandes grupos. Quien tiene un familiar con Alzheimer tiene más riesgo y además hay familias con la enfermedad de Alzheimer. Nosotros actualmente tenemos en la Argentina 3 o 4 casos de familias descubiertas, pero más allá de eso, si uno tiene la genética o familia con genética, lo puede padecer. Yo acá traje un tubito, ese tubito es un tubito que tiene que ver con los genes. Esto lo vamos a ir hablando a medida que vayan pasando los programas, pero hoy el proyecto Genoma Humano ha revolucionado la medicina. Hay una medicina no solamente preventiva, sino predictiva. ¿Qué nos va a pasar? Esto que parece ciencia ficción, en el consultorio al paciente se le hace escupir muy poquitito y de ahí se saca el ADN de la persona, en este caso para Alzheimer, en la saliva. Esto se va a poder hacer en el futuro para las enfermedades más predisponentes, cáncer de mama, diabetes tipo 2. Sabemos que Angelina Jolie, por ejemplo, se sometió a una cirugía mamaria fundamentalmente porque el riesgo estaba aumentado. El riesgo de aumento era 88%. Es decir, es una herencia que conjuga genes, se llama multigenes. En Alzheimer, en el grupo nuestro, en el CONICET, estamos trabajando fuertemente, en el Hospital de Clínicas estamos trabajando fuertemente este punto, pero esto es sobre Alzheimer, pero la realidad es que la genética se viene para la mayoría de las enfermedades. Doctor, y aquí estamos hablando de lo que tiene que ver con diagnosticar, ¿no? ¿Hay algún tipo de cuestión que se parezca o, digamos, con este aumento de la capacidad para diagnosticar ya se puede hablar de Alzheimer y no otra enfermedad? Sí, en realidad decimos que es como una mesa, las 4 patas de la mesa, donde uno pone imágenes, pone genética, pone la visión clínica y las evaluaciones neurocognitivas. Cuando uno hace una campaña de trastorno de memoria se llena el consultorio. La mayoría, la buena noticia es que la mayoría no tienen Alzheimer. Y la realidad es que cuando uno diagnostica Alzheimer, tampoco la evolución es tan grave como la gente piensa que va a ser. Es decir, hay buenos tratamientos realmente para que la evolución sea muy lenta y el grupo de ONGs que trabajan con la enfermedad, como Alzheimer Argentina o como ALBA, que son ONGs que trabajan en grupos de ayuda, ayuda fuertemente a que la familia entienda la problemática del paciente. Y además hay difusión, porque hasta los propios músicos, como Coti, le hicieron un tema a los pacientes. Exactamente. Coti ha trabajado con un paciente, justamente mío en este caso, un paciente que está muy entero y sigue trabajando y trabaja de desastre y que tiene más de 10 años de diagnóstico de la enfermedad con carga genética, ¿no? ¿Esto es irreversible o, digamos, lo que se puede variar es los síntomas y en qué afecta a la persona? En realidad, la enfermedad una vez que se detecta es irreversible y uno piensa siempre en Alzheimer y viejos. En realidad, la enfermedad comienza a partir de los 60 años. Entonces, a los 60 años antes pensábamos que la gente era vieja, pero hoy a los 60 años la gente está pensando en casarse de nuevo y hacer su vida nuevamente. Y se extendió todo. Les cuento que la estadística es del 5% de los pacientes con 60 años, así que 1 en 20 tiene enfermedad de Alzheimer. Claro, nosotros vemos a otros 19 que están en la calle. A los 80 años, la mitad de la población en la Argentina y en el mundo occidental, por lo pronto, tiene enfermedad de Alzheimer. Así que 1 de 2. Nosotros decimos que es un poco fracaso de la medicina.
hemos conservado el cuerpo y no el cerebro en el 50% de la gente. ¿Y tiene cura esto tomándolo de antemano con prevención? Exactamente. Es muy importante la pregunta porque hace 10 años hablar de prevención en Alzheimer había sido una locura. Sí. Dirían, bueno, ¿cómo vamos a hablar de prevención? Hoy se sabe que la proteína que se acumula en la enfermedad de Alzheimer se produce 30 años antes que se padezca la enfermedad. Es decir, que yo voy a hacer un Alzheimer a los 60, a los 30 estoy depositando una proteína. ¿Y a los 30 lo puedes detectar Y ya? a los 30 se pueden empezar a detectar genética, por ejemplo, y otros test que se llaman biomarcadores. ¿Qué significa? Cuando uno hace una evaluación de estos pacientes, no son pacientes con enfermedad, son pacientes con el riesgo y uno puede hacer medidas preventivas, lo que llamamos factores modificables. Si uno retrasa 5 años el comienzo de la enfermedad, baja a la mitad la cantidad de pacientes, con el impacto social y económico que esto tiene. Doctor, gracias por No, su por tiempo favor. y por este Impecable. aporte también. Un gusto. Impecable, gracias. Para otro día, diabetes tipo 2. Sí, claro. Bueno, tenemos que hablar de No premios. jugué, de nuevo no ¿Otra jugué, vez? me reolvidé. Yo no te lo Me puedo olvidé. creer. ¿Vos jugaste? Yo no juego nunca. Ay, no vamos a en ganar vivo. nunca, sí. Vamos en vivo a las Dale. loterías a ver qué pasa. Convertite en un rey como yo. Hay casi 40 millones de pesos en premios. Comprar ya mismo el billete de lotería de fin de año de